Ahora acompáñenme con la lectura del capítulo número 7 del libro del Papa Francisco, su autobiografía llamada Esperanza, de la cual ya hemos sacado una serie de lecturas y primeras impresiones. Por ejemplo, las que tienen que ver con la inmigración, debido a que su familia, sus abuelos, su padre, han sido básicamente inmigrantes. Entonces, esto lo ha tocado bastante, esto le ha generado una serie de improntas, de huellas indelebles, que luego le han dado sentido o lógica a las acciones que tomaría posteriormente ya como sumo pontífice de la Iglesia Católica. De la misma manera podemos hablar de su relación con la gente excluida, marginada de la sociedad, gente que era parte de su día a día cuando él era niño, por ejemplo, y tenía, digamos, como paisaje natural, ¿no? Personas como por ejemplo las prostitutas del barrio, de las que seguramente se hablaba a sotoboche, ¿no? Y que ya le iba generando una serie de preguntas e inquietudes desde muy pequeño, o por ejemplo, esa señora que habiendo quedado viuda, empezó a hacer entrar a su casa a un policía del barrio, ¿no? Cosas de ese tipo que ya empezaban a llamarle la atención. Entonces, en este capítulo nos va a continuar explicándonos cómo era su niñez, cuáles eran las características de esa fase de la vida por la cual todos hemos atravesado en algún momento. Este capítulo se llama Jugaba con la bola de la tierra. Así que empecemos. Siempre me gustó jugar al fútbol. Andaba igual que no fuera muy bueno. En Buenos Aires, a los que eran como yo los llamaban patadura. Algo así como tener dos pies izquierdos, pero jugaba. A menudo hacía de portero, una buena posición que le entrena a uno a encarar la realidad, a enfrentarse a los problemas. Puede que no sepas de dónde viene exactamente la pelota, pero eso no importa, tienes que tratar de detenerla, como en la vida. Jugar es un derecho, y no ser un campeón es un derecho sagrado. Detrás de cada pelota que rueda hay un niño con sueños y sus aspiraciones, su cuerpo y su espíritu. Todo participa, no solo los músculos, sino la personalidad en su conjunto, en todos sus aspectos, incluso los más profundos. En efecto, cuando alguien lo da todo, suele decirse que pone el alma en ello. El juego y el deporte son una gran oportunidad para aprender a dar lo mejor de nosotros mismos, sacrificándonos si es preciso, sobre todo si es en equipo. Vivimos en una época en la que es fácil aislarse, crear lazos virtuales a distancia, teóricamente en contacto pero solos en la práctica. La gracia de jugar a la pelota, en cambio, está en que se juega con los demás, pasar el balón, aprender a construir acciones, crecer como individuos y unirse como equipo. Entonces la pelota deja de ser un accesorio para convertirse en un instrumento para invitar a las personas reales a compartir la verdadera amistad, a reunirse en un espacio concreto, a mirarse a la cara, a medirse para poner a prueba las propias habilidades. Muchos definen el fútbol como el juego más bonito del mundo y para mí lo ha sido. Si se vive de esa manera, como juego en el que principalmente se entrena la sociabilidad y la espontaneidad, puede ser beneficioso para todo el cuerpo, no solo para las piernas, sino también para la cabeza y el corazón. Los chicos y las chicas lo saben muy bien, lo sienten sin necesidad de que nadie se los diga. Por eso San Juan Bosco solía decir a sus educadores: ¿queréis, chicos? Lanzad al aire una pelota y antes de que caiga al suelo veréis cuántos se acercan. Era cierto en 1841, cuando nació su primer centro juvenil, y de algún modo sigue siendo cierto hoy, en esta sociedad que exacerba el subjetivismo, la centralidad del yo, como si fuera un principio absoluto. Jugaba con la bola de la tierra, dice la sabiduría del libro de los Proverbios 8:31. Antes de todo, antes de cualquier otra cosa fuera creada, o antes de que cualquier otra cosa fuera creada.
Millones de niños y niñas de todo el mundo se imaginan que jugaba a la pelota. Un gran escritor latinoamericano, Eduardo Galeano, cuenta que un día un periodista le preguntó a la teóloga protestante Dorothy Sole, ¿cómo le explicaría a un niño qué es la felicidad? No se lo explicaría, respondió ella. Le daría una pelota para que jugara. No hay mejor manera de explicar a alguien qué es la felicidad que hacerlo feliz. Y jugar hace feliz porque a través del juego puede expresarse la propia libertad, competir de manera divertida o simplemente vivir la afición. Porque puede perseguirse un sueño sin que uno deba convertirse forzosamente en campeón. Te hace feliz, aunque seas un patadura. No obstante, mi madre, que era una Sibori, contaba que por nuestras venas también corría sangre de campeones, el abuelo de Omar Sibori, que se convertiría en uno de los más grandes delanteros de la historia del fútbol, era originario de la misma zona de La Baña, en el interior de Liguria, de la que provenían todos. Omar, que fue el primero en ser apodado el Pibe de Oro cuando Maradona aún era un proyecto de Dios, nació en Argentina un año antes que yo. Y tras ganar el campeonato con el River Plate, se trasladó a Italia para jugar primero en la Juventus y luego en el Nápoles. Cuando nuestra familia hablaba de los Sibori y de Argentina, y a veces se sacaba a colación al futbolista, mi madre contaba que en efecto todos estábamos emparentados, aunque fuera de lejos, y que a lo largo de los años nos habíamos repartido entre varios puntos del país. Omar Sibori vestiría las camisetas de las dos selecciones y a principios de los años 60 sería premiado con el Balón de Oro. Éramos casi coetáneos y parientes lejanos, pero desde luego a él no le habían tocado dos pies izquierdos. A pesar de ser un campeón, Sibori no podía ser mi ídolo cuando yo era niño. Los dos éramos pequeños y además, por aquel entonces, yo era un forofo del San Lorenzo. En el barrio de Boedo, no muy lejos de la casa de mis abuelos maternos, el azulgrana del San Lorenzo de Almagro era la tonalidad más familiar. Sus colores teñían las calles, ondeaban en los balcones, enmarcaban las ventanas. En la sociedad polideportiva fundada a principios del siglo por un sacerdote salesiano que también tenía orígenes piamonteses, el padre Lorenzo Massa, cuyos colores eran el rojo y el azul del velo de María Auxiliadora, jugaba al baloncesto mi padre, Mario, que era un hombretón. El baloncesto también me gustaba, y sabía jugar muy poco. Es un deporte que también puede ser una escuela de vida. Hoy en día, cuando hablo de ejes de la existencia y de la necesidad de tener los pies firmes sobre la tierra, sigo usando una imagen que tengo muy presente y que me gusta, la del pie de pivote del jugador de baloncesto clavado en el suelo, sobre el que éste gira para proteger la pelota, para encontrar un hueco por donde pasarla o para coger impulso y encestar. Pues bien, para los cristianos y en especial para los sacerdotes, el pie clavado en el suelo a cuyo alrededor giramos para construir cotidianamente nuestra existencia es la cruz de Cristo. Pero entre todos los deportes el fútbol se llevaba la parte del león en el polideportivo. Y, si como futbolista o jugador de baloncesto dejaba que desear, como forofo era imbatible. Siempre iba con mi padre y mis hermanos Óscar y Alberto a ver jugar al San Lorenzo en el viejo gasómetro, el estadio cuna de los cuervos, como nos apodaban los aficionados rivales a causa de la sotana negra de los salesianos. Mi madre nos acompañaba a menudo. Era un fútbol romántico para familias. Las peores palabras que podían oírse en las gradas eran vendido, desgraciado y poco más. Antes de que empezara el partido, nos encaminábamos hacia el estadio con dos grandes recipientes de cristal y en el trayecto mi padre entraba en una pizzería para hacer un encargo. A la vuelta recogíamos los recipientes que habían llenado de caracoles con salsa picante, acompañados de una humeante pizza a la piedra. Fuera cual fuese el resultado, después del partido nos esperaba una fiesta. Tengo la sensación de percibir aún el olor de aquella pizza. Puede que sea mi Magdalena de Proust. A decir verdad, salir a comer una pizza
Es una de las pequeñas cosas que más echo de menos. Siempre me ha gustado caminar. Cuando era cardenal me encantaba recorrer las calles a pie y coger el metro. A algunos les extrañaba e insistían en acompañarme o en que fuera en coche, pero a veces la realidad es muy sencilla. Me gusta caminar. La calle me cuenta cosas. En la calle aprendo. Y me gusta la ciudad, por encima y por debajo, las calles, las plazas, las tabernas, la pizza que se consume en las mesitas al aire libre y que sabe muy diferente de la que entregan a domicilio. Dentro de mi alma me considero un hombre de ciudad. El viejo gasómetro del San Lorenzo ya no existe. En 1979 la dictadura militar obligó al club a jugar el último partido en ese estadio, que fue derribado para especular. El San Lorenzo fue expulsado de su barrio Boedo. El equipo deambuló unos 15 años por los campos de la ciudad hasta que se construyó un nuevo estadio. Pero el deseo de volver a Boedo siempre ha pervivido en el corazón de los cuervos. En el 2019, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro anunció que había recuperado los terrenos del viejo estadio y que tenía la intención de reconstruir allí el gasómetro. Me han dicho que el nuevo estadio debería de llamarse Papa Francisco. La idea no me entusiasma. Y aquí aparece una foto que sí es bastante conocida, el Papa Francisco. En ese momento no era el Papa Francisco, en ese momento ya era cardenal, si no me equivoco. Y en un vagón de metro en Buenos Aires. ¿Mm? Vi casi todos los partidos en casa del campeonato de 1946 que ganaríamos pocos días antes de que yo cumpliera 10 años y más de 70 años después tengo presente a aquel equipo como si fuera ayer. Lassini, Banzini, Basso, Subieta, Greco, Colombo, Imbelloni, Farro, Martino, Silva, los 10 magníficos. Y luego estaba Pontoni, René Alejandro Pontoni, el delantero centro, el goleador del San Lorenzo, el que arrastraba al Ciclón, mi preferido. Él no tenía dos pies izquierdos, chutaba con el derecho y con el izquierdo casi indistintamente, era hábil en los regates, creativo, potente en los cabezazos, acrobático en las chilenas. Podía marcar goles de todas las maneras y de todas las maneras se lo vi marcar. A ver si hacen un gol como Pontoni, dije en el encuentro con las selecciones de Argentina e Italia, capitaneadas por Messi y Buffon, con ocasión de un partido amistoso que se jugó al poco de que me nombraran papa. Los muchachos sonrieron algo perplejos. Probablemente no sabían a quién me refería, pero yo tenía aquel tanto, aquel tac, 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 gol, grabado en la mente como muchas otras cosas, que capta la mirada de un niño, cuando los ojos son una esponja y permanecen para siempre. Octubre de 1946, el campeonato toca a su fin y el San Lorenzo juega contra el Racing de Avellaneda. Pase cruzado por la izquierda, Pontoni recibe de espaldas en el área de la portería, controla el balón con el pecho y lo sostiene con el empeine derecho sin dejar caer la pelota. Tras amagar, con irse por la derecha y zafarse del defensa contrario con una rápida media vuelta, chuta cruzado de volea y mete la pelota en la portería por la derecha del portero. ¡Gol! Porque sí, cada gol en Sudamérica tiene mucho más OES que en Europa. Si cada tanto incluso, cuando es un gol corriente, se convierte en un golazo, imaginémonos ese. Abrazo a mi padre, abrazo a mis hermanos, todos se abrazan. Cuando era niño, Pontoni era para mí el emblema de aquel juego, de aquel fútbol, del estar juntos, del amor por un deporte que no era solo una cuenta corriente, hasta tal punto que prefirió su club, su familia, sus amigos y sus seres queridos a las sirenas millonarias que querían atraerlo a Europa. Era un grande y siempre lo sería, incluso tras la grave lesión en un partido que 2 años más tarde asestó un duro golpe a su carrera. Deambuló por un tiempo por Sudamérica, Colombia y Brasil, luego volvió al San Lorenzo antes de colgar las botas y abrir una trattoria. Tuvo una buena vida. Su hijo, que se llama René,
como su padre, vino a verme al Vaticano un par de años después de mi nombramiento. No veo la televisión desde 1990 para respetar una promesa que le hice a la Virgen del Carmen la noche del 15 de julio de aquel año. Aquella noche en la comunidad de Buenos Aires estábamos viendo la televisión cuando en la pantalla apareció una escena sórdida que me impresionó con dureza. Me levanté y me fui. Al día siguiente me iban a trasladar a Córdoba. Fue como si Dios me dijera que la televisión no era para mí, que no me sentaba bien. Durante la misa hice una promesa a la Virgen y desde entonces la he incumplido en ocasiones contadas. El 11 de septiembre del año 2001, en 1999, con ocasión de un accidente aéreo en Buenos Aires y poco más. Así que hace más de 30 años que no veo un partido del San Lorenzo en televisión. Un día, en el curso de una entrevista, llegaron a preguntarme si me sentía más el Messi o el Mascherano de los papas. Respondí que no lo sabía porque desconocía sus estilos, pues aunque Messi había participado en algunos actos oficiales del Vaticano, hacía muchos años que no veía fútbol. De todas maneras, estoy seguro de que ninguno de los dos es un patadura como yo. Pero me mantengo informado, desde luego, acerca de todo y también del San Lorenzo. Uno de los guardias suizos me deja cada semana los resultados y la clasificación sobre la mesa. El año en que me eligieron para el solio de Pedro, los azulgrana ganaron el campeonato y por primera vez en su historia la Copa Libertadores. Cuando al cabo de unos días la delegación me visitó con la Copa de los Campeones de América, al final de la audiencia general, les dije lo siguiente: forman parte de mi identidad cultural. Eso, y la mano de mi padre llevándome al estadio de niño, el barrio, su gente, la placita, los amigos y nuestros sueños de muchachos. Como escribió un gran poeta del fútbol, Osvaldo Soriano, que también era un cuervo de Boedo, en el fútbol no se elige un ganador. Ser del San Lorenzo es una carga que se arrastra en la vida con tanto desconcierto y orgullo como la de ser argentino. Y aquí aparece el Papa Francisco con la camiseta del San Lorenzo. En 2011, un cardenal feliz con la camiseta azulgrana del San Lorenzo. Aquí está el Papa. Una vez le oí decir a un entrenador de fútbol juvenil que sobre el campo hay que caminar de puntillas para no pisar los sagrados sueños de los muchachos. Es muy importante no oprimir su vida con chantajes que bloquean su libertad y su fantasía. Tampoco hay que enseñarles a usar atajos que solo conducen a perderse en el laberinto de la existencia. Es triste que los padres se transformen en ultras de sus hijos o en sus managers, como por desgracia pasa a veces. Grandes en la vida. Esta es la victoria de todos, la única que realmente cuenta. Para mí los mejores partidos de fútbol siguen siendo los que se juegan en la plaza del barrio. Da igual que se llame Herminia Brumana, como la mía, o de cualquier otra manera, sobre el asfalto o sobre el césped de un jardín, o en un descampado polvoriento con el sol cayendo a plomo, sin importar en qué rincón del mundo se encuentren. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el último detalle, por más que los poderosos lo manipulen, el fútbol sigue siendo el arte de la improvisación, escribía una vez más Galeano, y sigue perteneciendo al pueblo. Así pues, hagamos el sorteo y veamos quién formará parte de mi equipo. Tracemos 2 rayas en el suelo y finjamos que son una portería. Puede que el más patadura juegue de portero, o bien que le toque un rato a cada uno por turnos. Todos juntos persiguiendo y domando un balón. No importa cómo te llamas, de quién eres hijo, de dónde vienes. Esa será siempre la verdadera belleza del juego. Así se crece. Ese fue un capítulo muy corto dedicado al fútbol, pero que por detrás tiene una serie de enseñanzas que yo voy a reseñar tan solo un poco, brevemente. Muy interesante el análisis que hace el Papa Francisco. Para comenzar, y yo creo que un poco lo central es esa cercanía que quiere comunicarle a la gente, ese, ese tener calle, ese tener esquina, que trata de dejar presente que sí, el Papa Francisco ha sido una persona
cae, o sea, sí tiene barrio. Y obviamente a lo largo del tiempo haya tenido, digamos, una formación que lo haya alejado un poco en términos físicos, tal vez, de la calle, no quiere decir que no haya experimentado las vivencias más populares que puedan haber. Y él trata de hacer énfasis aquí, utilizando como hilo conductor el fútbol, pero también dejando claro que, por ejemplo, le gusta caminar por la calle, le gusta andar por plazas, o le gustaba en todo caso, comer pizza, ¿no? Y manteniendo como centro el tema del fútbol para hablarnos del trabajo en equipo, para hablarnos de que en tiempos de individualismo el fútbol supone una permanencia de esa necesidad de estar integrados, de colaborar, de jugar en equipo, de que no importe tanto de dónde provienes, quiénes son tus papás, cuáles son tus ideas incluso, sino cómo juegas. E incluso jugando mal puedes terminar ayudando al equipo, por lo menos evitando que juegue, que metan gol si es que estás jugando de arquero. Entonces el Papa Francisco jugaba de arquero porque él mismo reconoce que no jugaba tan bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poquito lo que nos ha dejado como mensaje en este capítulo. Y el siguiente capítulo se llama, a ver, vamos a ver, La vida es el arte del encuentro. ¿Mm? Pero eso lo vamos a leer en el siguiente video. Nos vemos, nos vemos. Suscríbanse al canal, campanita, comentarios y like. Nos vemos.